Buenas noches, Santísima Trinidad. Muchísimas gracias por tenernos aquí reunidas. Gracias por la vida de cada una. Gracias por todas esas situaciones alegres que tú nos pones. Gracias por el regalo de tener vida, una larga vida. Gracias también por esas dificultades que nos hacen rogarte, que nos hacen estar más cerca de ti. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestro entender, nuestro hablar. Te rogamos que Ruth y yo podamos hablar las palabras que tú quieras, que sea todo para bendición, Señor. Te damos la gloria a ti por todo lo que experimentaremos en nuestra oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Como en un principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Y amén. Muy bien, chicas, entonces les vamos a compartir por aquí una presentación que estuvimos preparando con Ruth. No sé si la pueden ver. Ahorita no se ve. No, pero sí la habían visto ver, sí la habían No, visto. no. Dame, vamos a ver. Bueno, luego de esa hermosa oración de intercesión que hizo Ame, yo también quiero decirles que me siento bendecida, agradecida por haber tenido la oportunidad de estar tan cercana a esta palabra, que como bien dijo Martita, no es fácil. Por fe vamos a compartir lo que está en la palabra. Y como pueden ustedes observar en la presentación, ahí hay una cita. Y si la leemos así despacito, les invito a que la leamos despacito. Dice, un profeta que conoce la misericordia de Dios y no puede huir de ella ni dejar de anunciarla. Para mí, que es en esa cita está concentrado todo el corazón de este libro. Sigamos, Ame. Sigamos con la siguiente. Y aquí vemos dos imágenes. Estamos viendo a Job y estamos viendo a Jonás. Vamos a centrarnos aquí un poquito en ese estudio precioso que tuvimos la semana pasada de Job, que él, a pesar de tantísimas vicisitudes, de haber perdido familia, de haber perdido sus bienes, de haber perdido sus animales, haberlo perdido absolutamente todo, él tuvo en contra a su mujer, a sus amigos, pero él no perdió la fe y la confianza. Él siempre fue obediente. Y eso al final, ¿qué le trajo? Le trajo una gran recompensa multiplicada al 100 por 1. A diferencia del otro personaje que vamos a estudiar, que es Jonás, que tal vez a diferencia de lo que nosotros hemos leído, que hemos escuchado, como Moisés, desde Moisés a Abraham y todos, Jonás es particularmente desconcertante. Resulta que Jonás recibe, bueno, en primer lugar, vámonos para la otra, Ami, y después vamos a regresar a esta, acá. Nos vamos a quedar aquí un poquito en esta. Acá. El libro casi inicia dirigiéndole el Señor la palabra a Jonás. Y le dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai,
en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Jonás capítulo 1, versículo 1. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vemos que ahí Jonás tiene un mandato y no le dice que vaya a Nínive cuando él quiera, que vaya mañana, que vaya en un mes. No, le está diciendo, parte ahora mismo. Y viene Jonás y en lugar de responder al llamado, ¿qué dicen ustedes? Regresamos a la imagen, regresamos. ¿Y qué dicen ustedes? Que lo que hace es, como decimos nosotros, jugarle la vuelta según él a nuestro Señor y irse al puerto, comprarse un boleto, embarcarse este barco se dirigía a Tarsis. Se embarca Jonás y comienza a navegar. Estando ya en mar abierta, el Señor envía un gran viento que se convierte en una terrible, pero terrible tormenta. Como ustedes pueden ver, el mar estaba total y absolutamente embravecido. Ahí habían rayos y centellas. Y el capitán y los que le acompañaban, atormentados, buscando a Jonás. El capitán va a la bodega y encuentra a Jonás plácidamente durmiendo. Lo reprende, le regaña y le increpa y le dice que cómo es posible que él esté durmiendo bajo esas terribles circunstancias, que no es posible que él no haga y lo lleva a popa. Estando ya en popa, los marineros le reclaman, ¿verdad? Y se ponen a pensar que quién sería el culpable de que esa tormenta esté a punto de matarlos, de destruir la barca y a todos ellos. Y es así como ellos le reclaman a Jonás y le dicen, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él le responde, yo soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Y por qué lo hiciste, gimieron? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y Jonás les dice, échenme al mar. Pero ellos no obedecen y siguen remando durísimo con tal de ver si logran dirigir la barca, pero no, al ver que no lo logran, entonces toman la decisión y lo lanzan al mar, a un mar totalmente embravecido. Y al instante, ¿qué dicen? Se detuvo la tormenta. Los marineros quedaron asombrados y le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle al Señor. Entre tanto, el Señor había previsto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro de ese pez 3 días y 3 noches. ¿Pueden ustedes imaginarse ya dentro de, ya pasado un día, comenzó ya la reflexión y le dirige una oración muy hermosa.
vamos a la oración. Les invito que aquí hagamos una pausa, que leamos despacio la oración y la reflexionemos. Tomémonos un par de minutitos. Bien. Todo me llama muchísimo la atención, pero hay dos partes. Una donde le dice Jonás, pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y luego le hace al final un ofrecimiento y le dice, y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Quiere decir que Jonás conocía muy bien la misericordia y el amor de Dios. Y esto nos lleva a la reflexión de que Jonás fue desobediente al principio porque él no quería quedar mal, que su reputación quedara como en entredicho. Entonces dice que al escuchar el Señor su oración, ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Jonás va a Nínive esta vez. El Señor le habló por segunda vez y le dijo, levántate y ve a la gran ciudad y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez obedeció Jonás, entró a Nínive y todo un día pasó pregonando. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante, desde el mayor hasta el menor, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre una montaña de ceniza. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber, nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Vean qué sucede. La gran infinita misericordia de Dios atiende al arrepentimiento de la población. Yo digo, estamos nosotros en medio de una gran tempestad, nos estamos casi ahogando, es terrible
que tenemos en esta situación de pandemia, y vaya si Dios no nos oye. Él es infinitamente misericordioso, está con nosotros al sol de hoy. Bendito y alabado, aquí estamos reunidas orando en representación de nuestras familias. Bien, ¿qué les parece? Jonás se enoja de la misericordia de Dios y molesto se enfurece y le reclama a Dios. Pueden creer, Señor, le dice, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y le dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo, si lo que yo predije no sucederá. Pueden ustedes imaginarse, es lo que su reputación era lo que le importaba. O sea, que él hubiese ido a dar el mandato de Dios y que no se hubiera cumplido. Entonces le dice el Señor, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad, hizo una choza, luego se sentó bajo la sombra de una enramada mientras esperaba ver lo que le acontecía a la ciudad. Ahora bien, el Señor proveyó de una planta frondosa que creciera ahí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esa gran ciudad? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es así como termina este libro y es como nos decía Martita en un inicio, desconcertante, que por fe uno lo cree, pero yo las invito, si tienen la Biblia latinoamericana, que vayan al pie del libro y ahí hay una explicación muy hermosa que a usted les puede servir de reflexión. Así que dejo a Ani. Gracias, Ruth, por su compartir. Y pues yo les quiero compartir unas experiencias en las que yo he sentido el llamado de Dios a anunciarlo, ¿verdad?
primero una experiencia, les cuento, hace como 6 años, cuando yo todavía era soltera, iba a la hora santa en la iglesia que estaba cerca de mi casa, en Ciudad San Cristóbal, en San Pedro Nolasco, tal vez la conocen. Sí, sí. Sí, entonces iba a ir a la hora santa los lunes y miren, hubo un día en que yo sentí como ese ardor en mi interior de Dios llamándome, y lo que yo entendí ese día fue: a estas personas que están aquí, me gustaría que les enseñaras a orar con la palabra de Dios. Y yo pues nunca había dado así un taller de oración, ni era ni soy una super experta, ¿verdad? Pero era el llamado de Dios. Y miren, fue tan bonito que fui a hablar con el párroco así un domingo, así como: hey, padre, mire, que quisiera hacer esto, ¿verdad? Y el sacerdote me dio su visto bueno. Hicimos en la Capilla del Santísimo unos talleres de oración 30 minutos antes de la hora santa. Y fueron 5 sesiones, y de esos talleres salió un bonito fruto. Hay un matrimonio que todavía persevera en la comunidad, en un grupo de matrimonios que tenemos. Entonces, es lo hermoso que uno siente de atender el llamado, ¿verdad? Aunque uno le dé vergüenza, aunque uno piense que no está capacitado, aunque tengamos tantos miedos, ¿verdad? Aunque las personas no nos caigan bien, ¿verdad? Como el caso de Jonás, que los ninivitas eran personas que atacaban al pueblo de Israel. Él por eso no quería ir ahí también, ¿verdad? Porque, ¿qué van a decir mis amigos, ¿verdad? De que yo voy a ir a predicar, a profetizar con el enemigo, ¿verdad? Y otra situación también que les comparto, que yo veo en ustedes también, es cómo invitamos a nuestros amigos, familiares a escuchar la palabra, a esta comunidad, o a veces en Facebook, ¿verdad? Hoy comentaba alguien, una amiga, ¿verdad? Que a veces uno puede decir: ay, me da miedo que me vayan a tachar de santurrona o quedar más comprometida en mi testimonio de vida, porque si yo hablo de la palabra de Dios, se supone que tengo que dar un buen testimonio, ¿verdad? Y realmente no siempre lo damos. Pero Dios nos pone a las personas en nuestro corazón. A veces, yo les comento, he invitado a las amigas que están participando acá, que no es que les hable tanto, ¿verdad? No es que hablemos todos los días, no es que seamos exactamente las mejores amigas, pero Dios me las ha puesto en el corazón y ahí uno va y las llama, ¿verdad? Entonces, para este momento de oración personal, vamos a seguir practicando el diálogo amoroso con Dios, ¿verdad? Yo sé que ustedes son súper expertas en rezar el rosario, el Padre Nuestro, la misa, todo. Y qué bonito, estábamos hablando con Ruth esta semana, cuando uno tiene esa relación íntima con Dios, que le hace decir el rosario, que le hace decir el Padre Nuestro con un amor apasionado, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que buscamos cultivar. Y que también los profetas han tenido, ¿verdad? Una relación, un diálogo continuo de tú a tú con Dios. Entonces, el primer paso sería que reconozcamos la presencia de Dios que nos habla en su palabra. Llegar como con un amigo, ¿verdad? Preguntarle cómo estás y decirle como nosotros querramos: Dios, amigo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo estás, amado Padre? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Espíritu Santo? Como a ustedes les gusta decir. Reconocer que Él quiere que le conozcamos y que nos busca donde sea que huyamos, ¿verdad? Como Jonás, o que a veces uno huye en tanto que hacer, ¿verdad? Venite a orar, ay, pero es que tengo tantos trastos que lavar, quiero cocinar, o quiero hacer lo que sea, ¿verdad? La limpieza. Entonces, tal vez no huimos en un barco, pero sí a hacer otras cosas, ¿verdad? Segundo paso, ponernos de protagonistas. Preguntarnos si nos reconocemos llamadas a ser profetas. Bienvenidas Maritza, Dorita. Pues les comentamos que entendemos, según nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica,
que todos estamos llamados a ser profetas desde el bautizo. Y que ser profeta significa ser un testigo de Cristo, ¿verdad? De lo que yo he vivido. Martita nos decía 75 años, eso es ser testigo de Cristo, ¿verdad? Dios me ha dado una larga vida. Dios me ha dado salir de tal enfermedad. Dios me ha dado esto. Unos hijos maravillosos, todo lo que tenemos. Ser transmisor de esperanza y también escuchar a Dios y anunciar lo que me dice, así como lo hizo hoy Ruth. Pensar qué hubiera hecho yo en el lugar de Jonás, si me envían a anunciar la palabra a personas por las que no siento afecto, o preguntarnos si nos irrita o nos da envidia, que Dios sea igual de bueno con todos, ¿verdad? Porque Dios tiene misericordia de todos, Él no excluye a nadie. Sí, está el pueblo elegido, ¿verdad? De Israel, pero luego Jesús se fue a todos los pueblos, sin importar si eran judíos o no judíos, ¿verdad? Y lo mismo en nuestra convivencia, ¿verdad? Si nosotros convivimos con el jardinero, con el guardia de la garita, con alguna persona que nos ayude en la casa, para ella también está la palabra de Dios. Preguntarnos si sentimos como Dios dolor por su pueblo. Si se recuerdan, en algún momento en la palabra menciona que Jesús lloró por su pueblo. Entonces, ponernos de protagonistas para ver si nos identificamos con estos sentimientos. Les propongo leer detenidamente Jonás 3, del 1 al 4, que es uno de los fragmentos que nos mencionó hoy Ruth. Pensar a la luz de la palabra, ¿qué debo cambiar? Contemplar afectuosamente la misericordia de Dios. Y si para nosotros vale más una planta de ricino, nuestra cuenta bancaria, cualquier cosa que Dios, ¿verdad? Así como le pasaba a Jonás, él se preocupó más por su planta que por 120,000 ninivitas, ¿verdad? Almas, ¿verdad? Almas. ¿Qué puedo compartir de lo que entiendo de Dios hoy y con quién? Para empezar, ¿verdad? Que en nuestra comunidad vayan pensando en algún versículo bíblico, en algún fragmento de la palabra o en alguna experiencia que nos quieran compartir. Así que para la meditación voy a ponerles una canción que nos gustó bastante. Vamos a ver, ustedes me dicen si la escuchan. Ame, ¿Sí? Ame, ¿Sí? antes de que la pongas, Diga. yo sé que hay una alabanza que la mayoría o todas sabemos. Y dedicársela con amor a Dios, porque Él, siendo infinitamente amor, misericordia, a mí se me vino esta alabanza: el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él. Grande es el amor de Dios. Nunca había cantado en el teléfono. Oh. Para Dios, sí. Adiós. Gracias. Gracias. Así es la misericordia de Dios, ¿verdad? Llega a todos lados. Entonces, Doris, cariño. Pues se te entendió muy bien ¿Se entendió? Gracias, Mari. A todas les quiero decir que estoy con muchísimo gozo en mi corazón porque mi cuñadita aceptó la invitación. Ahí tenemos a Mari. Mari, ¿por qué no te vemos? Allá abajito, si le bajas a tu teléfono, en el que nos dejes ver. Que nos dejes ver.
buscaré y dime a dónde iré. Si tú